verdad es lo que el apóstol dice en Romanos capítulo 1, en este versículo 16. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. No me avergüenzo porque no me puedo avergonzar. No nos podemos avergonzar del evangelio. Porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación. Somos libres, salvos del pecado, de la maldad, de la condenación. El evangelio de Dios tiene poder. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es poder de Dios. Amén. ¿Y por qué es poder de Dios? La segunda verdad que está en Gálatas capítulo 4, versículo 6. Por cuanto sois hijos y habéis recibido el Espíritu del Hijo. Este Espíritu del Hijo en nosotros clama, Abba Padre, Abba Padre. Es el Espíritu del Hijo en nosotros. Es el Espíritu de Dios metido dentro de nosotros. Ahora, cuando le hemos abierto el corazón a Dios, cuando dijimos, Señor, perdona nuestros pecados. Oh, Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados. Pero aceptamos esa salvación, aceptamos el perdón, aceptamos la vida eterna. ¿Qué significa? Que el Espíritu del Hijo está aquí ahora. Esto fue profetizado debidamente en su tiempo y Jesús lo llevó a cabo. Es el Espíritu del Hijo que nos hace, que clama en nosotros, Abba Padre. Es una afirmación de lo que somos ahora, hijos, 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 familia de Dios, para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en ese pasaje dice, ya no sois esclavos del pecado, no sois esclavos, sois parte de la familia de Dios. Y la tercera verdad la tenemos ahí. Cuando Jesús se acercó a ese pozo de Jacob y vino una mujer samaritana a buscar agua, un encuentro que no era usual, no era común que un judío hablara con una samaritana. Pero en esa conversación que se entabló, Jesús le dijo, mira mujer, si tú vienes a buscar agua de este pozo, de lo que es la vida natural, siempre vas a tener sed. Porque él hablaba más que el hecho de venir a tomar agua de ese pozo, sino de la vida que ella tenía. Y Jesús dijo, pero si tú le pides a este que está hablando contigo, a mí, él te daría agua, agua viva que salta para vida eterna. Una fuente, va a ser en ti una fuente que salta para vida eterna. Y esa mujer dijo, dámela, Señor, dámela. ¿Y qué cambios se produjeron en ella? Que toda una ciudad fue cambiada, transformada por el poder y vinieron a encontrarse con Jesús. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio que nos transforma, nos cambia. Somos saciados del bien de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Pero es algo que está aquí, es algo que está aquí. No nos podemos avergonzar del evangelio. No nos podemos avergonzar del evangelio. Es imposible. ¿Por qué? Porque hay algo nuevo que surge en nuestro interior. El vacío se llena, las frustraciones dejan de ser, el fracaso ya no está presente. ¿Por qué? Porque hay algo que surge de nuestro interior. Jesús habló de esta obra del Espíritu Santo. Habló de algo que surge del interior hacia el exterior. Afuera se va a ver lo que está aquí dentro. No es algo que tenemos que meter, sino es algo que surge. Esta es la obra, el milagro de milagros. Este es el evangelio de Jesucristo. Los judíos no lo pudieron entender y hasta hoy en día hay mucha gente que no entiende el mensaje de Jesús. Ahora bien, entonces tres verdades. El evangelio es poder de Dios y no nos avergonzamos del evangelio. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu del Hijo. Y esta vida interior es para que salga como una fuente, que salte para vida eterna. Ahora, ¿qué significa eso? 5 palabras que yo quiero que ustedes presten atención y aún las retengan, las escriban. ¿Para qué? Para entender
¿Cuál es este evangelio? ¿En qué consiste este evangelio? 5 palabras claves que tenemos aquí con sus respectivas citas para que se vea que no es una idea personal, no surge del corazón del hombre, sino es lo que dice Dios. Mira, la tienen ahí, bien grande en pantalla. ¿Para qué? Para que la retengamos. ¿Cuáles son estas 5 verdades? Miren, ¿cuáles son? Creados, bautizados, miembros, vocación, edificación. ¿Qué está queriendo decir esto? Bueno, vamos a las citas. La primera cita está en Efesios 4:24. Cuando el apóstol dice, vestidos del nuevo hombre, vestidos, sumérjanse, déjense envolver del nuevo hombre, creados en Cristo Jesús. Creado en Cristo Jesús, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, este es el evangelio, es una nueva creación. Dios habla de una nueva vida, un nuevo hombre en Cristo. Por eso siempre están los contrastes en la Biblia, ¿no? El primer Adán dio lugar al hombre natural. Pero Jesús, que es el postrer Adán, el segundo Adán, dio lugar a una nueva creación, una nueva vida, una nueva naturaleza. Creados en la justicia de Dios. En la santidad de la verdad de Dios. No la nuestra, sino la de Dios. Ahora, ¿qué significa la segunda palabra, bautizados? Esa es la obra del Espíritu Santo. Ahí en 1 Corintios capítulo 12. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, dice que el Espíritu, cuando le abrimos el corazón a Dios, cuando el Señor viene y nos llena con su presencia, dice que Él nos sumergió, nos bautizó en un cuerpo. ¿Por qué? Porque para eso fuimos creados, para ser cuerpo de Cristo. Así como Cristo es cuerpo del Padre y el Padre se manifiesta a través del Hijo, ahora nosotros pasamos a ser cuerpo del Hijo. ¿Para qué? Para que se manifieste la vida del Hijo a través de nosotros. Ahora, esta es una obra del Espíritu Santo. Él nos metió, Él nos sumergió, porque el bautismo habla de ser sumergido, envuelto. Cuando bautizamos a alguien aquí en las aguas, hacemos que la persona sea sumergida totalmente, ¿no? Así es el Espíritu Santo, la primera obra del Espíritu Santo, que Él nos metió, nos bautizó en un cuerpo. Amén. Entonces, creados, bautizados. ¿Cuál es la tercera palabra? Miembro, claro. Ahí en Efesios, justamente capítulo 4, después del 24 que vimos en la primera palabra, creados en la justicia y santidad de la verdad, sigue diciendo que ahora somos miembros los unos de los otros. Somos miembros. El milagro de esta salvación en Cristo, el milagro de esta nueva vida, de esta nueva naturaleza, es que fuimos metidos dentro de un cuerpo. Y al ser metidos dentro de un cuerpo, es que somos parte de ese cuerpo, como miembros. ¿Tienes un cuerpo? Claro, no es un solo miembro, sino son muchos miembros que conforman todo el cuerpo. Así la palabra de Dios dice que esta es la verdad de Dios. Y si ustedes miran ese pasaje de Efesios 4:25, en lo que sigue, dice no hablando mentira, no hablando lo que no es verdad. ¿Y qué es la mentira? Y de que cada uno tiene diferencias con el otro, cada uno está siguiendo un camino distinto, que hay diferencias, hay enojos, hay rivalidades y cuántas cosas más. Falta de perdón, pero no, la verdad de Dios es que somos una nueva creación en la justicia de Dios, en la santidad de la verdad. Somos miembros, ¿por qué? Porque hemos sido bautizados en un cuerpo y terminamos siendo miembros de ese cuerpo. ¿Cuál es la cuarta palabra? No la oigo. Vocación, esa inclinación ahora que surge no del hombre natural. Hay una vocación del hombre natural y en esa puede haber diferencia entre una persona y otra, pero ahora en Cristo, porque somos de un solo cuerpo,
Tenemos una misma vocación y por eso, si usted mira Efesios capítulo 4, léalo todos estos pasajes de su casa. Porque la palabra habla, es un ruego de Dios. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis, dice el apóstol. ¿A quién? A la iglesia. ¿A quién? A esta nueva creación. ¿A quién? A estos que han sido bautizados en un cuerpo. ¿A quién? A estos que son parte de un cuerpo, como miembros. Dice el apóstol, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es el gran misterio de Dios. Esa es la gran revelación del amor de Dios. Dios nos llamó. Dijo, ven. Ven a mí. Vengan a mí los cargos de trabajados que yo os haré descansar, dijo Jesús. Ir a Jesús es porque Él nos está diciendo, yo te quiero, yo te deseo para mí, quiero que seas parte mía. Ahora, qué tremendo que entonces hay algo, hay una naturaleza nueva en nosotros, hay una inclinación de vida, una manera de vivir ahora distinta. Ahora, ¿cuál es esa vocación? Ustedes lo pueden leer después, yo se la voy a mencionar. La vocación con que fuimos llamados es para vivir en un estado de humildad y mansedumbre hacia los demás, soportándose el uno al otro con paciencia. ¡Qué tremenda es la vocación con que fuimos llamados! Antes, indiferentes, enojados, peleados, enemistados. No, pero ahora en Cristo. Esto es lo que algunos dicen. ¿Qué pasa conmigo? A mí antes no me interesaba ni mi propia sombra. No tenía interés por nadie, vivía aislado, enojado con todo el mundo. ¿Y ahora qué pasa? Me interesa la vida de los demás. Esa es la vocación con que fuimos llamados. Dice, soportándoos unos a otros, en amor. ¿Cuál es la vocación? En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si somos un cuerpo, tiene que estar bien unido ese cuerpo. Tiene que estar la presencia de Dios ahí. ¿Cuál es nuestra vocación? Que somos un cuerpo. Esto no es asunto de meter en la cabeza, sos un cuerpo. No. Esto nace, surge del interior, surge de la vida de Cristo en nosotros. ¿Cuál es nuestra vocación? Y que tenemos un solo espíritu. Que fuimos también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Que tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esa es la vocación. Hola. Sordos, ciegos, aquel que dice, pero yo vivo mi vida. No me importa los demás. No es así. En Cristo no podemos mantener una vida aislada, separada. Por eso, ¿cuál es la quinta palabra? Edificación. Eso está en el mismo capítulo, Efesios 4, en el versículo 16. Porque dice que todo el cuerpo, y eso significa todos los salvos, todos los que creen en Jesús, todos los que han experimentado el perdón de sus pecados, todos aquellos que han venido a Cristo, el regalo de Dios, el don de Dios. Dice, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad de cada miembro, de cada uno, según la actividad. ¿Qué pasa? Recibe su crecimiento el cuerpo de Cristo para ser edificado en amor. Así que nosotros tenemos un porqué y un para qué. Nuestra vida tiene sentido, tiene propósito. Es para que el cuerpo de Cristo sea edificado en amor. Eso es crecer, no es menguar, desaparecer. ¿Y cómo? Según la actividad de cada miembro. Si yo me muevo es porque todos los miembros están coordinados, combinados entre sí. ¿Para qué? Para que yo pueda avanzar y desarrollarme y hasta hablar y expresarme. Todo el cuerpo acompaña lo que estoy haciendo. Así es la vida de Cristo. ¿Cómo podemos avergonzarnos de este evangelio tan grande? ¡Imposible!
Si es poder de Dios para salvación. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros y por eso Abba Padre. Si esto es una fuente que tiene que salir, tiene que salir, tiene que salir. Si no sale porque hay algo que está impidiendo y eso es lo que Dios viene a limpiar. Tiene que salir una fuente, tiene que salir el agua de vida para vida eterna. ¿Por qué entonces? Digan conmigo las 5 palabras. ¿Cuáles son? Creados, bautizados, miembros. ¡Qué bien! Denle un fuerte aplauso a Jesús entonces por eso. Los fieles a Cristo, los fieles en Cristo, no se dejan distraer y perseveran en esta verdad. Perseveran en esta verdad. Por eso la palabra de Dios nos ha sido dada justamente y es poderosa para operar en nosotros a fin de que vivamos plenamente esta palabra de vida, esta vida con Jesús. Es por la palabra que Él implantó en nosotros que podemos vivir y cada día experimentar cosas nuevas de parte del Señor. El Señor siempre nos lleva hacia más, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Vamos para más, no para menos. Por eso no buscamos alcanzar algo que está fuera de nosotros. Eso es religión. Aquello que dice, a ver, ¿de qué manera puedo hacer, portarme bien, lograr algo? No. Dios no depende de la voluntad humana como para decir, lo logré, yo lo hice. No. Dios dice, yo quiero hacerlo en vos. Yo quiero que veas lo que yo soy capaz de hacer en tu vida. Por eso vimos una imagen, cuando entramos en el capítulo 8, de lo que Pablo estaba marcando con estas palabras de 1 Corintios. ¿Por qué? Porque había en Corinto, en esta iglesia, había dificultades. ¿Por qué? Porque en el cuerpo había diferencia unos con otros. Como hemos dicho, que tomaban partidismo. Yo soy de Pablo, yo soy de Após, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. Y era todo lo mismo. Cada uno tomaba partido, ¿no? Pero esas diferencias que comenzaron a vivir, parecen muy naturales, los llevaba a cosas muy grosas, como decimos. ¿Por qué? Porque había contienda, había disensiones, había enojo, había celos. Y justamente en el capítulo 8 vimos que había también diferencias que se marcaban bien en esta congregación entre los débiles y los fuertes. Entonces Pablo tiene que hablar diciendo, porque hay personas que son débiles en la fe y fácilmente irán arrastrados para volver otra vez a los ídolos. Pero ahí estaban los fuertes, los que se sentían fuertes. Nosotros ya sabemos muy bien de lo que estamos hablando porque los ídolos no son nada. Y Pablo dice, pero mantener esas diferencias en la congregación, eso es un conocimiento vano. Entonces Pablo afirma que el amor a Dios es vital, es fundamental. Es lo que se necesita para ser librados de las diferencias. ¿Para qué? Para amar a Dios. Y cuando amamos a Dios, ¿qué pasa? Dios se da a conocer y nos hace saber cómo somos conocidos por Dios en Cristo Jesús. Cuando tenemos una mirada horizontal. Yo soy de este y vos sos de aquel. Yo no soy igual que vos y vos no sos igual a mí. Pero eso, ¿qué pasa? Dice Pablo, hay que amar a Dios. Por eso, si alguno ama a Dios, sacando la mirada en este nivel, dice entonces uno es conocido por Dios. Y ahí es donde Dios se da a conocer como el Dios grande, maravilloso, que nos ha salvado para ser del Padre proceden todas
que se dio a sí mismo. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo el propósito de Dios, de ser de Dios. Hola, somos de Dios, somos de Dios, somos de Dios. Dale un fuerte aplauso a Jesús entonces. Entonces busquen su Biblia, 1 Corintios, capítulo 8, versículo 9. Palabra de Dios, palabra de Dios. Entonces vamos a leer lo que Dios dice. Y a nosotros nos interesa mucho oír lo que Dios dice. Entonces lea conmigo, guste de la palabra. Sáquela a través de sus labios. No hay mejor medicina que esa. Porque algunos están muy prontos a hacerse oír, quieren hacerse oír. Pero no me prestas atención, yo quiero ser oído, yo quiero hablar, yo quiero expresarme. Bueno, está bien. Pero algunos se pasan la vida de esa manera y lo único que hacen es alimentarse de lo que dicen ellos. Y eso significa que no se están haciendo bien. ¿Por qué? Porque están hablando del corazón del hombre, y el corazón del hombre natural es engañoso y perverso, y ¿quién lo conocerá? Así que por más que alguien hable, nunca va a llegar a nada. Pero si hablamos lo que Dios dice, las cosas cambian. Porque Él dijo y fue hecho. Mandó y existió. Así es como Dios opera. Y entonces lo que Dios quiere es que nosotros saquemos palabra. Esa es la fuente de vida, porque tenemos el Espíritu de Dios. Y si tenemos el Espíritu de Dios, hablamos palabra de Dios. Ahora bien, ¿lo tiene? Abra su Biblia. Venga con su Biblia. Deje su tecnología de lado. Porque el libro, abra el libro, somos del libro. Muy bien. ¿Cómo dice? Versículo 9. No está mal que lo te dice la otra cosa, pero mejor tener la Biblia, ¿eh? Muy bien, no se me enoje. Vamos juntos del versículo 9. ¿Cómo dice? Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso decimos en nuestra rema, los que aman a Dios, no son de tropiezo. Pablo está escribiendo esta parte de este pasaje. No se está dirigiendo a los débiles, se está dirigiendo a los que se sienten fuertes. Los que dicen, ya sé, lo sé todo. Ya puedo conducirme como quiero. Ya sé dónde estoy parado. Entonces Pablo tiene que decirle, pero cuidado. Y utiliza una palabra aquí. La palabra libertad. Y dice el apóstol que hay que prestar atención a esto. Pero mirad. Pongan atención. Fíjense en sus ojos, fijen sus ojos en esto. Concentren sus pensamientos en esta verdad. Oigan bien. Dice, mirad que vuestra libertad.
no afecte a los demás. Ahora, esta palabra libertad, déjeme aclararla un poquitito. Porque si voy al diccionario castellano, que es lo que todo el mundo interpreta por libertad, hay una definición. Entonces fui a buscarla. Déjeme que se la lea. Libertad significa facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Entonces está hablando de lo que significa ser parte de un grupo de personas, de gente. Entonces, mirando esto, y no está mal, en un sentido, libertad de la facultad de derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Está bien. Pero mirando en el contexto de la palabra, no me satisface. No es suficiente. Falta algo. Por eso dije, bueno, a ver cuál es la palabra en el idioma en que se escribió, que Pablo escribió, o que se utilizó para escribir la Biblia. Entonces fui al griego para ver qué significaba esta palabra, libertad. Y se las leo, porque comienza con una palabra y está un poquito ampliada. Pero lo que me llamó la atención, que esta palabra libertad habla de privilegio. De privilegio. ¿En qué sentido? La fuerza y capacidad otorgada por la autoridad recibida sobrenaturalmente, que es un derecho que se tiene dentro de la jurisdicción del reino de Dios. Sáqueme en el reino de Dios y no hay tal cosa como libertad. Sáqueme en el reino de Dios y lo que se ha recibido de parte de Dios, esta fuerza y capacidad que ha sido otorgada por gracia para vivir una vida a nivel sobrenatural, me quedo sin nada. Entonces lo que Pablo está diciendo a la iglesia, él está sabiendo que la iglesia ha recibido libertad. Ha venido de Dios, de arriba, que no está condicionada a la realidad humana. Por eso hablaba Pablo en el capítulo anterior de los esclavos. Ahora, un esclavo podía ser esclavo, siervo del diablo, de la miseria humana con un destino de muerte, o un esclavo que era libre, liberto, porque había pasado a ser de Dios, de Jesús. Ese es el libre, esa es la libertad que Dios nos ha dado. Entonces, cuando Pablo habla de libertad, está hablando de la vida que está ligada al Hijo. Está hablando que ha sido implantada en uno la vida sobrenatural de Dios. Es un derecho que ahora tenemos para vivir conforme a lo que hemos recibido. Y lo que hace el creyente entonces en esa libertad es dar libre expresión a la vida del Hijo a través de Él. Ese es el lugar que tenemos en Dios. Ese es el privilegio que tenemos. Que Dios nos haya escogido, nos haya llamado para ser parte de su familia. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos nosotros? Para que Dios nos haya tenido en cuenta y que a través de nuestras vidas, lo que somos, Él pueda manifestarse. Esa es la libertad en que Él tiene total libertad de expresión a través de nosotros, haciendo Él en nosotros todas sus obras. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Este es el poder del Evangelio. Es el poder del Evangelio.
No son ideas, conceptos aprendidos. No es una forma ritual de vida o una manera de comportarnos de acuerdo a una imposición religiosa. No, Señor. Es la vida de Dios. Entonces Pablo está sabiendo que estos creyentes habían recibido algo de Dios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman y que por el Espíritu Santo son reveladas. Entonces Pablo dice, hemos recibido tanto, pero esta libertad de vivir, no ya siendo esclavos del pecado, no ya siendo esclavos de los ídolos. Pero cuidado que alguien interprete mal eso. ¿Cuándo esa libertad no es libertad? ¿Cuándo ese privilegio que se tiene, ese lugar de honra que Dios nos ha dado, puede ser afectada y afectado? Y lo que dice el apóstol, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y la palabra tropezadero, tropiezo, ¿de dónde proviene? Significa poner lazo o gancho para atrapar animales. Es usada para esa idea, ¿no? O sea, enredar a alguien. Es como una red, ¿no? Enredar, donde la persona se siente limitado, impedido de mostrarse de otra forma. Habla de ruina también. Entonces dice Pablo, pero tengan cuidado. Tengan cuidado por mantener esa visión a nivel simplemente horizontal. A ver vos qué tenés, qué es lo que yo tengo, que soy distinto a vos, que vos no tenés aquello. Y una manera de conducirse. Entonces Pablo dice, cuidado que esa libertad a la cual fuimos llamados no se confunda. De tal manera que en la conducta afecte a otros. Por eso en el versículo 10, sigo mirando la escritura, Pablo hablando a los fuertes, les dice, porque si alguno te ve a ti, ¿sabe que como creyentes que damos testimonio de Jesús, pasamos a estar en la vidriera, como se dice? Todos nos están mirando. Che, este dice que es creyente. Antes, cualquier cosa, ¿no? Aparte de todo, ¿no? La forma de vida, sin sentido, en pelea, en discusiones. Pero desde el momento que decimos, conocí a Jesús. Te hiciste creyente, cristiano, evangélico. ¿Saben qué? Ahí pasamos a estar en la vidriera. ¿En qué sentido? En que muchos miran. Ahora, no solamente está Pablo hablando con respecto al inconverso, sino dentro de la congregación. Entonces estaban aquí estos que se sentían fuertes. Y Pablo dice, si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado, ¿dónde? Sentado a la mesa, en un lugar de ídolos. ¿Qué pasa? La conciencia de aquel que te ve y que es débil, ¿no será estimulada a comer de los sacrificados de los ídolos? ¿De qué modo los débiles pueden caer? ¿De qué modo los débiles pueden hasta perderse? Como lo vamos a ver en este mismo versículo. Porque estos débiles han caído en una trampa. Han caído en una red que no les quitó la libertad en Dios y los postró en el pecado.
¿Por qué? Porque Dios no los tuvo en cuenta. Porque Dios los desamparó porque eran débiles. No, Señor. Porque Pablo está afirmando que estos que se sentían fuertes estaban donde no tenían que estar y estaban haciendo lo que no tenían que hacer. Repito, estos que se sentían fuertes, que tenían conocimiento y que decían los ídolos no son nada. Pero ¿qué pasa con ellos? Por eso ese conocimiento es vano. No es sabiduría de arriba. ¿Por qué? Porque estaban donde no tenían que estar. Y haciendo lo que no tenían que hacer. Y hermanos, la palabra viene justamente para afirmar lo que somos en Cristo. Y cuando la palabra viene para afirmar lo que somos en Cristo, el Señor dice, pero cuida tu libertad, cuida lo que sos. Si sos luz, no podés identificarte con las tinieblas. Si sos sal de esta tierra, no podés identificarte con lo que es penoso, desabrido, donde es infértil, donde las cosas no son para bien, donde no hay tal cosa como edificación del cuerpo de Cristo. Entonces uno tiene que discernir eso. ¿Estoy donde tengo que estar? ¿Jesús estaría donde yo estoy ahora? ¿Estoy haciendo lo que Él quiere hacer en mí? ¿O estoy haciendo lo que yo pienso que tengo que hacer y que no es malo? Entonces la palabra viene para afirmarnos esto. Los fuertes, los que se sentían fuertes, ellos decían, bueno, nosotros sabemos bien dónde estamos parados. No importa lo que si antes hacíamos esto, pero ahora no. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Y estoy acá en este lugar, destinado a aquellos que sacrifican los ídolos, que vienen a comer todo lo que he sacrificado los ídolos. ¿Y por qué estás ahí? Porque soy fuerte. Pero no hay la solución, no hay la respuesta. Porque dice Pablo, vos podés sentirte fuerte, vos tenés conocimiento, pero no estás teniendo en cuenta el débil. No estás teniendo que ahí está aquel con una conciencia débil. ¿Por qué? Porque esa persona que te está mirando, dice el apóstol, y estas personas que son débiles mirando a los que se sienten fuertes, iban a decir, bueno, si lo hacen, si esto lo hacen, también yo lo puedo hacer. Ahora eso es peligrosísimo. Cuando hay una persona no definida en la vida cristiana y que no considera, no tiene conciencia de que su vida está transmitiendo un mensaje, que está haciendo algo que otros lo están mirando y que lo van a imitar, Entonces algunos dicen, no, ¿yo por qué voy a hacer algo que va contra lo que yo pienso? Pero es el hermano que te está viendo a ti. Son estos hermanos que van a decir, creíamos que todo esto era malo, que era dudoso de hacer, pero si ellos lo hacen, se ve que nos equivocamos. Finalmente no es tan mala la cosa. Otros argumentan diciendo, quizás no todo es malo. No todo es malo. Hay cosas que podemos practicar sin pecar, porque si Él lo hace, también yo lo puedo hacer. Entonces la vida cristiana se torna confusa para muchos. ¿Por qué? Por causa de los fuertes, no de los débiles. Los que se sienten fuertes. ¿Para qué cantar? Yo puedo estar sin cantar. Bueno, no, mejor no poner muchos ejemplos. Pero hay quienes están tomando una actitud diciendo, lo que yo hago no está mal. Por eso, hermano, tú puedes sentirte muy tranquilo y aprobar una conducta que piensas que dentro de todo no es mala. Pero no somos nosotros los que tenemos que determinar nuestra conducta.
Como hemos dicho, toda doctrina determina una conducta. Y si en la conducta no se ve una vida ferviente en el Espíritu, lleno de la gracia de Dios, si no se ve a Cristo presente, si no edifica el cuerpo de Cristo, es que hay problemas en la doctrina. Entonces Pablo eso es lo que está queriendo decir. Miren que su libertad no sea ocasión de que el débil peque. Hay problemas en la doctrina entonces. Por eso la medida de una vida que agrada a Dios es la que no participa de aquellos puntos dudosos de una vida indefinida. No hay grises en Dios, o negro o blanco. Y nosotros preferimos lo que es blanco, lo que es santidad, lo que es vida en Cristo. El conocimiento que tengas como creyente, cuando sos capaz de decir esto está bien, esto no está bien, aquello, es el peligro más grande. Es el peor enemigo. Cuando en la medida que uno se conduce, la forma como uno practica la vida de Dios, la forma como uno es iglesia, la forma de amar a Dios y al hermano, la forma de ver por el bien del hermano, si algo de eso no está presente y con la conducta se afecta a los que lo rodean, algo no está bien. Hermano, si tu vida afecta a los que te rodean, vas a estar estimulándolos. ¿Y saben qué significa estimular aquí en esta palabra? Alentarlos a edificar, construir, confirmar lo que se está haciendo. Entonces, si tu vida está estimulando al otro a mal edificar, a construir mal, con falso fundamento, con materiales perecederos, con una vida que no está rendida totalmente 100% a Dios, algo no está bien. Por eso Pablo dice, por el conocimiento tuyo, si estás afectando al débil, se perderá el débil. Se perderá el hermano débil. Porque en Cristo murió. Cristo estuvo dispuesto a entregarse, a darse hasta la última gota de su sangre. Toda su vida la rindió para salvar lo que se había perdido, para levantar al caído, para perdonar al perverso, para darle un cambio de vida. Y dice, Cristo murió por ese. Pero es un débil, por ese murió Jesús. Pero es medio tonto, por ese murió Jesús. ¿Por qué me está mirando a mí? Es que somos así. Dios nos puso para hacer luz. Y una luz está para alumbrar. Y alguno tiene una falsa humildad. No me mires a mí, mira al Señor. Pero vos, ¿qué sos? ¿Quién sos vos? Si sos hijo de Dios, no vas a poder ocultarte. No vas a poder salir de la mirada de los demás. Porque siempre te van a estar mirando. Porque Dios te puso para alumbrar. Dios te puso para resplandecer. Dios te puso para dar testimonio de la vida de Dios. Dios te puso para que salte de ti esa fuente de agua viva que salta para vida eterna. Sí, dale un fuerte aplauso a Jesús por eso. Por tanto, los creyentes están comprometidos con la iglesia, con la vida de iglesia, la vida de... Tú puedes estar muy tranquilo diciendo, bueno, finalmente yo estoy haciendo conforme, pienso que estoy bien, ¿eh? No es suficiente. No es suficiente.
La salvación que recibiste merece todo el respeto y cuidado de los que te rodean, velando ellos también por mantener una vida saludable. Lo que Dios quiere es que te miren y digan, yo quiero ser como vos. Pablo dice, imítenme a mí, imítenme. Como yo también imito a Cristo, la vida de Jesús está en mí. Y si está Jesús en mí, las obras del Hijo es lo que tenemos que hacer. No hay tal cosa como esa falsa humildad. Miren a Dios, miren, ¿y vos dónde estás parado? Como dice el versículo 12, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Entonces, acá esto es doctrina, esto es una realidad, es una verdad. Es una libertad mal interpretada, concebida. Es una libertad engañosa. ¿Por qué? Porque por un lado sí, hijos de Dios, de la familia del Señor, una nueva creación, metidos en un cuerpo, por tener el espíritu del Hijo, miembros del mismo cuerpo, pero engañándose y no viviendo según la vocación con que fuimos llamados. Porque nuestra vocación es para edificación. Entonces Pablo dice, cuidado a aquellos que piensan que se sienten fuertes y de pronto al afectar la vida de los débiles, están pecando contra ellos. Están pecando contra ellos. Entonces, hermanos, nuestra vida es muy delicada. Tenemos que cuidar nuestra vida. Tenemos que estar donde Él quiere que estemos y haciendo lo que Él quiere que hagamos. Porque Él quiere hacer estas obras en nosotros. Pero si alguien está donde no tiene que estar y haciendo lo que no tiene que hacer, y trayendo confusión y que otros lo imiten y terminan de la misma manera siendo insensibles en las cosas de Dios, viviendo a medias, cumpliendo lo suficiente pero no rindiendo totalmente la vida, viviendo una vida a medias, una vida gris. Está pecando contra esos hermanos, están pecando contra esos hermanos, por más débiles que son, pero están pecando contra ellos y afectándolos, hiriéndolos en su conciencia. Entonces uno tiene que cuidar esa vida. ¿Por qué Dios lo dice? Por nuestra propia salud, por nuestra propia vida en Dios. ¿Por qué? Porque si pecamos contra el hermano y lo herimos en su conciencia, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos afectando el cuerpo de donde somos y de donde recibimos vitalidad, recibimos el canal de vida, el río de vida de Dios. Entonces a mí me interesa que mi hermano viva una vida saludable, llena de Dios, llena de la vida de Cristo. Me interesa su salud espiritual. ¿Y qué tengo que hacer? Cuidar mi vida, velando para que yo mismo pueda soportar. El que soporta al hermano se está haciendo bien a sí mismo. ¿Por qué? Porque él mismo se está sosteniendo. Él mismo está siendo victorioso. Dios no nos llamó al fracaso, Dios nos llamó a la desilusión, a una vida sin sentido. Qué pena cuando hay creyentes que dicen, no vale la pena seguir adelante. ¿Por qué? Porque han descuidado su vida y han afectado la vida de otros. ¿Por qué? Porque han sido livianos en la vida cristiana. Lo que tú haces, hermano, hazlo, pero hazlo con excelencia. Hazlo bien, da testimonio, viví la verdad de Dios, no mientas, no engañes, viví lo que vos sos en Cristo. Estás para dar testimonio de un Cristo vivo y real, que murió, mas resucitó y fue exaltado a la diestra de Dios Padre. Los que dicen, no hacemos nada malo,
Nuestra conciencia no nos condena. Eso no es suficiente. Hay quienes dicen, no entendemos que esté mal lo que estamos haciendo. Sabemos de lo que creemos, ¿qué importa? Nosotros nos mantenemos en esta forma de vida. Venimos a los cultos siempre y cuando queremos. Bueno, esa es otra cosa. Diezmo cuando quiero, ofrendo cuando quiero, canto cuando quiero y peco cuando quiero. No es así la vida cristiana. ¿Saben cuál es un argumento de algunos débiles? ¿Cuántos pecan abiertamente y nadie dice nada? ¿Por qué yo voy a cuidarme? Si el lugar que ocupa, fíjate cómo se conduce, yo también voy a hacer lo mismo. Hermanos, vivimos en un tiempo donde tenemos que cuidar nuestra vida cristiana. Lo que tenemos, hermano, es tan precioso que no podemos descuidar lo que tenemos. Hay que conservarlo, cuidarlo. Cuidarlo. Algunos por cosas que parecen buenas dejan de lado al Señor. Viven una vida fluctuante. Pablo, después de hablar como habla, palabra de Dios, el último versículo del capítulo 8, él entonces se pone como ejemplo. ¿Y qué dice en el versículo 13? Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, y tú tienes que mirar bien cuál es esa comida, porque hay algunos que comen lo que no es de Dios, se alimentan de lo que no es santo, pero no es pecado, pero no es santo. Pablo entonces dice, si hay algo de lo que yo estoy haciendo y estoy donde no tengo que estar y haciendo lo que no tengo que hacer, pero si lo que estoy haciendo y donde estoy ubicado, eso es ocasión a mi hermano de caer, aunque yo sé que no es malo, no lo haré jamás. Porque había un problema de comida, ¿no? De carne, había eso, de lo que se sacrificaba a los ídolos. Entonces Pablo dice, yo sé que nada es malo, pero eso, aunque no es malo, no lo voy a hacer. No voy a participar de algo semejante como para que dé ocasión a que el débil diga, yo te voy a seguir tus pasos, voy a hacer lo mismo que haces vos. Entonces, hermano, Pablo dice, de ninguna manera voy a hacer de tropiezo a mi hermano, de ninguna manera. Si hay una palabra fuera de lugar, si hay un gesto fuera de lugar, si hay un hábito fuera de lugar, una costumbre fuera de lugar, no voy a hacer aquello que puede ser ocasión para que alguien pueda perder su comunión con Dios, hasta se pueda perder la salvación. No voy a afectar a aquel por quien Cristo murió. Hermano, cuidemos nuestra vida. Cuidemos nuestra vida. Venimos por nuestra salvación. No nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios. Tenemos el Espíritu del Hijo y clama, ¡Abba, Padre! Y lo que Dios nos ha dado es una fuente que salta para la vida eterna. Entonces, hermanos, deja que corra, deja que corra, deja que corra, deja que corra. Pero yo soy así, pero yo no puedo ser de otra manera. Es mentira. Tenés la vida de Jesús. Tenés la vida de Jesús. Y Jesús, siempre que se movió bajo el poder del Espíritu Santo. Y lo que Él hizo siempre fue bendecir, hacer bien. Nunca fue ocasión de escándalo. Nunca fue para llevar a alguien a la perdición. Todo lo contrario. Siempre encaminó su vida conforme a la voluntad del Padre. Que tú también, hermano y hermana, puedas determinarte en esta noche y decir, yo no voy a hacer, ni voy a estar donde no tengo que estar y haciendo lo que no tengo que hacer.
Yo quiero estar donde Jesús quiere que esté y que Él haga en mí todas las buenas obras para edificación del cuerpo de Cristo. Aunque tengas que perder lo que tengas que perder, aunque te miren mal, aunque no te apoyen los demás, pero que tu vida sea santa para Dios. Hermanos, el Señor necesita que todos seamos colaboradores suyos, no destruidores, colaboradores de la buena obra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Si el Espíritu Santo ha hablado a su vida, levante su mano ahora. Levante su mano y diga conmigo: Señor Jesús, tú eres la vida, tú eres sanidad, tú eres plenitud, porque tú eres el renuevo. Y eso es lo que está en mí. Líbranos de dañar a otros con nuestro comportamiento, con nuestros hábitos, con nuestra manera de vivir, con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestras acciones. En el nombre de Jesús, líbranos, Señor. Perdónanos si hemos dado ocasión a que alguien se haya sido afectado por nuestra manera de vivir. En este momento entendemos que somos luz. Somos luz porque Jesús está en nosotros. Y este evangelio, que es poder de Dios, es para salvación. Y está en nosotros. Es el Espíritu del Hijo. Que salte esta nueva vida de nuestro interior. Que salte como fuente de agua viva para vida eterna. Señor Jesús, nos determinamos a vivir en tu voluntad. Vamos a vivir como hijos de Dios, salvos, santos, justos, llevando fruto para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te amamos, Señor, te amamos, Señor.